juicio por violencia de género, como hay tantos que se vienen llevando adelante en la justicia, sobre todo en el Distrito Judicial Norte. ¿Pero qué pasó? Bueno, eso es lo que vamos a consultar directamente al fiscal mayor, el doctor Martín Bramati, a quien lo tenemos en contacto con Info3 Noticias. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, obviamente queremos conocer los detalles de este juicio que sorprendió a todos por las declaraciones de la supuesta víctima, podríamos decirlo así entre comillas, al momento de hacer su declaración en el medio del juicio. Sí, por supuesto. Tenemos un juicio donde existían 2 denuncias de la misma persona contra su expareja. Sí. Y bueno, sí, llegado el momento de declarar, aseguró que respecto a los hechos, respecto al primero había directamente mentido y que respecto al segundo no ha sido así, o por lo menos no era así como lo recordaba, y quitó del medio las supuestas lesiones. Y bueno, este tipo de circunstancias suele ocurrir en otros casos, pero a diferencia de este, por ejemplo, en general siempre se tiene otra prueba que permite sostener que en realidad la víctima no nos está contando todo lo que vivió, que eso puede darse por distintas circunstancias. Y bueno, entonces esa otra prueba nos permite mantener la acusación inicial e insistir con un pedido de condena que muchas veces se logra. Sí. En el caso de hoy, las precisiones que nos dio hoy respecto del primer hecho que supuestamente era mentira, podían coincidir o podían dar la posibilidad de que realmente haya mentido. Y bueno, entonces respecto a ese hecho no quedó otra alternativa que solicitar la absolución por duda. Claro, y respecto del segundo, tampoco teníamos certificadas bien las lesiones, y bueno, y tampoco ella aseguró que haya sido lesionada, con lo cual tampoco pudimos sostener una acusación válida. Sí, lo extraño, doctor, que digamos, en el primero de los casos que se estaba ajusticiando, en este caso en juicio directamente, la víctima lo que dice es, ni siquiera, o sea, lo que dice identifica a otra persona, no, era otra pareja que tenía en ese momento. Y ahí empieza, digamos, como a enturbiarse todo, porque uno entiende que después de 5 años se podría establecer que la acusación de la primera agresión era a otra persona y no a esa. ¿No se termina como entendiendo que aquí puede haber otra circunstancia que uno puede pensar o que en este caso la persona que fue víctima decide no acusar para evitar algún problema, que tenga algún problema el acusado, porque tiene algún vínculo o porque tiene miedo? Sí, por supuesto. Siempre tenemos casos de este tipo. Hay muchos casos que, como les decía, por distintas vicisitudes, cuando llega el momento no quieren mantener la denuncia, quizás porque mantienen o sostienen la relación, o han vuelto y se han perdonado o han arreglado algo entre ellos que supuestamente creen que han solucionado. O hay otros casos donde, por ejemplo, cuestiones económicas de por medio, pero ese tipo de casos en general, como les decía, tengo herramientas o se tienen herramientas para poder sostener que en realidad se da un supuesto donde la persona que declara no lo hace sinceramente, es decir, de manera voluntaria porque está determinada por alguna cuestión externa. Sí. Pero en este caso puntual, en el de hoy, se complicó porque en realidad lo que ella aseguraba podía ser verosímil. Y encima la prueba con la que contábamos no avalaba sus dichos iniciales, sino que eran quizás hasta más adecuados a lo que estaba declarando hoy. Claro, y no había testigos. No, por supuesto, porque este caso es como los casos de abuso, en general suelen ocurrir en la intimidad y bueno, es difícil que haya testigos. Este es un caso de hace unos años, ¿no? El hecho que teníamos, según la versión de la víctima, había sido en plena vía pública, bueno, y pese al relevamiento que se hizo y todo en su momento no se consiguió testigos, con lo cual eso también hoy afectó la posibilidad de acusación. Claro. Doctor, este caso le consultaba es de hace unos años, ¿no? ¿Demoró mucho en llegar a juicio? Sí. Sí, tuvo muchas dificultades. También tuvo que ver las dificultades que se generaron porque se convocaba a
a la víctima también para realizar medidas de prueba y no asistía. Entonces también se fue demorando por cuestiones que dificultaban el trámite del expediente, pero igual sí, es una causa que es antigua y la verdad que forma parte también un poco de la falencia que tuvimos a la hora de poder acusar válidamente. Claro. Y ahora, digamos, esta persona fue absuelta, hoy se conoció el veredicto, se va a conocer los fundamentos el próximo 8 de mayo, pero acá la justicia puede actuar de oficio entendiendo que esta mujer aseguró que en la primera denuncia había mentido, teniendo lo primero que usted dijo, o esperan que quizá, en este caso, el que fue acusado, digamos, tome alguna contradenuncia contra esta mujer que en teoría lo habría acusado falsamente. Lo que sucede en este tipo de casos es que en realidad estamos frente a personas que son realmente vulnerables, o tienen circunstancias de vulnerabilidad social o económicas o hasta afectivas. Entonces, si bien uno reconoce que no pudo formular una acusación válida, también, así como nos queda la duda sobre si los hechos se ocurrieron o no, y por eso es que se postuló una absolución, también nos queda la duda en cuanto a que pudo haber ocurrido el contexto de violencia. Es más, de hecho, la persona participó de hechos de violencia para con ella, ya lo reconoció. Lo que pasa es que puntualmente, hoy lo que teníamos eran 2 hechos muy concretos por los que se había formulado elevación a juicio y debíamos circunscribirnos a ellos, no a otros hechos de violencia ocurridos en otros momentos, en otras épocas. Doctor, se ha dado en otra oportunidad esta circunstancia, por ejemplo, de que uno podría entender que es, no en este en particular, pero en otros que existe la posibilidad de la falsa acusación. El tema que nosotros tenemos es que tenemos que ser serios, porque por un lado tenemos los derechos de la víctima, de que nosotros asistamos en todo momento y que persigamos penalmente a todas aquellas personas que pueden lastimar a otra o acusar a quien tengamos que acusar. Lo que también nosotros tenemos es el deber de fundar toda acusación en prueba válida. No podemos, por el solo hecho de que sea un supuesto caso de violencia de género, acusar a ciegas o siempre se necesita, aunque sea o los dichos de la víctima que nos permitan fundar una acusación, o en todo caso algún otro elemento de prueba que pueda contradecir esta retractación de la víctima, pero que nos permita a nosotros quedarnos con la versión inicial. Claro. Sí. Bien, por último, doctor, en este caso en particular, ¿el acusado llegó en libertad? Sí. O sea, es decir, que para este tipo de casos, salvo que sea alguna situación mucho más compleja, no está privado de su libertad, digamos. Suceden distintas vicisitudes. Puede haber casos donde en realidad, por darse un contexto de violencia de género, que es lo que suele pasar en los supuestos de flagrancia más que nada, hay incumplimientos a reglas de conducta, a prohibiciones, y por eso en general llega al detenido. Y por eso los juicios se hacen mucho más céleres. Cuando, como en el caso solamente se lo acusaba por delitos que hacían en la integridad física, pero no había incumplimientos de regla de conducta ni prohibiciones de acercamiento, pudo transitar su etapa de investigación en libertad. Doctor, la poca celeridad quizás en este caso de lograr llevar el juicio a sala también es un condicionante para encontrar la verdad, porque yo ahora ya me quedé con la duda si, por ejemplo, en este caso en particular, esta persona, digamos, termina decidiendo hacer esta declaración en virtud de miedo. O sea, me queda la duda, o sea, discúlpeme que sea lo que pienso a esta altura, porque uno entiende, bueno, el otro está en libertad, quizás sigue manteniendo el vínculo, quizás también hay una dependencia económica, y quizás, bueno, la falta de velocidad para llevar o elevar a juicio o sustanciar la causa termina haciendo que, digamos, la persona diga, bueno, en realidad no pasó nada, ya fueron muchos años. El testimonio de la víctima hoy fue un testimonio muy solvente. No, o sea, uno cuando entrevista a personas o les toma declaración testimonial, tiene la experiencia de detectar circunstancias que presentan indicadores puntuales de
de una persona retraída, una persona milanada, una persona condicionada. La verdad que con mi experiencia, lo que hoy vi es una víctima solvente, dando explicaciones puntuales de por qué había mentido. Sí. Y explicando por qué dijo lo que dijo y por qué tenía, por ejemplo, una serie de lesiones, que incluso se las atribuyó a otra pareja, por ejemplo. Sí.